Sesión del 10 de febrero de 2022, sesión del Seminario de Literatura Comparada, Modernidad, Modernizaciones, diversas versiones narrativas de los dos lados del Atlántico. Mi nombre es Martín Mercado y he tenido el gusto de saludarlos antes de esta grabación y de darles la bienvenida personalizada. Es para mí un honor poder trabajar con ustedes en estas 3 sesiones de reemplazo de la profesora Ana Rebeca Prada. Ahí tienen mi correo electrónico por si necesitan escribirme para avisar que no van a estar en la sesión o para hacerme alguna pregunta. Estructura de la sesión del día de hoy. Tenemos toda la primera parte de bienvenida que de hecho ya la hemos realizado y por eso pasamos ya a la dimensión del desarrollo de nuestra sesión. Y en el desarrollo hemos establecido 3 tareas básicas para el día de hoy. En primer lugar, una revisión rapidísima del programa mensual, es decir, de estas 3 sesiones que vamos a trabajar. Y seguidamente vamos a trabajar con una ronda de participación. Y esta ronda de participación tenía que ver con lo que les he dicho. Vamos a hacer unos ejercicios interactivos. Al tiempo que vamos a ir dando algunas explicaciones. En el 2.3 vamos a pasar a la lectura guiada y problematización de textos. Vamos a revisar en especial 2 autores que nos interesan, que de alguna manera son como buenos representantes para cierta comprensión de la discusión sobre la modernidad en nuestro contexto. Es decir, son autores de los que ustedes seguramente ya han escuchado y autores de los que seguramente van a escuchar, ¿no? Entonces nos interesa revisarlos como 2 representantes interesantes de la discusión sobre la modernidad para también tratar de distanciarnos de ellos dos. No nos interesa seguir a ninguno de los 2 autores en particular, nos interesa comprender más o menos cómo plantean sus posturas en el ejercicio de aclarar qué significa modernidad y nosotros evaluar en qué medida eso nos sirve para comprender este término en discusión. Finalmente vamos a establecer las lecturas para la discusión de la siguiente sesión, de la sesión número 2. ¿Bien? Si no hay ninguna pregunta, entonces me gustaría pasar al 2.1, revisión del programa. Como ustedes han podido revisar seguramente, y les ha llegado por medio de la profesora Prada, este es el programa establecido para este año, ¿no? Comenzamos con la pregunta ¿qué es la modernidad? Luego tenemos el que va a estar guiado por mi persona. El segundo mes, es decir, marzo, el tema es modernidad y melancolía, modernidad y desencanto. Como pueden ver acá, el término que se repite es por lo tanto modernidad y es el término básico. Y es el término que vamos a tratar de poner en discusión. La ampliación será en términos de melancolía y en términos de desencanto, y para eso tienen una muy interesante selección de autores. En abril hay una ampliación del tema y en mayo hay todavía una continuación de esta primera temática que se amplía, pero con un giro de novedad hacia junio por la introducción de nuevos autores. Algunos de estos autores van a ser mencionados por nosotros en estas primeras 2 o 3 sesiones, en especial Whitman y, aunque aquí todavía no aparece, Oscar Wilde. El segundo semestre ya podrán revisarlo con mayor detalle con la profesora Prada. Volvamos entonces a este primer mes que nos interesa. Modernizaciones, diversas versiones de las narrativas de los dos lados del Atlántico. En esta primera sesión vamos a hablar un poquito de la tensión entre barcos, ciudades y culturas. Nos vamos a preguntar qué es la época moderna, así básico. Lo 2, qué es modernidad, qué se entiende por modernización. Vamos a ver la modernidad como etapa histórica un poquito. Vamos a ponerla en problemas, es decir, vamos a tratar de ver que esta noción de la modernidad no necesariamente es tan simple como podría pensarse. Para eso vamos a hacer 2 referencias importantes dentro de la obra de Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo alemán del siglo XIX. Nos vamos a dirigir a sus lecciones sobre la historia de la filosofía, a sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, por una parte, y por otra nos vamos a concentrar en pasajes importantes de sus lecciones sobre la historia de la filosofía, abordando específicamente el tercer tomo, donde él trata de señalar la tensión entre el pensamiento medieval, es decir, la Edad Media, y el pensamiento moderno. Y vamos a tratar de comprender
cómo él caracteriza esta modernidad, este nuevo tiempo, ¿no? De hecho, el término que él utiliza es Neuzeit. En segundo lugar, lo que nos interesa además es la modernidad como proyecto filosófico, y es ahí donde también de la mano de Hegel vamos a ver esta tensión entre ilustración y romanticismo. De hecho, Hegel va a estar dentro de la tradición como un heredero de la ilustración, pero va a estar también en la época de desarrollo del romanticismo, y eso nos permite también comprender su obra de una manera más amplia, y vamos a tratar de señalar la tensión entre estos dos grandes proyectos inherentes a la modernidad. Y no obstante, esta misma discusión la vamos a tratar de comprender desde su recepción o desde su interpretación, entre comillas, latinoamericana, ¿ya? Porque pongo entre comillas esa interpretación latinoamericana porque no hay algo así como la filosofía latinoamericana o algo así como la interpretación latinoamericana, por lo menos desde mi modesto punto de vista. Así como no hay la filosofía alemana o la filosofía europea, ¿no? Sino tenemos más bien diferentes proyectos de investigación que eventualmente pueden tener algunos puntos en común, pero por lo general muestran mayores divergencias entre sí. Y vamos a ver, por lo tanto, uno de los representantes del denominado pensamiento latinoamericano. Vamos a ver la discusión de Dussel, que siempre es problemática, a veces un poco exagerada, en gran medida reduccionista, pero al mismo tiempo no se puede negar que es también provocativa, y en ese sentido es interesante. Entonces vamos a tratar de verlo así como un contrapunto dentro de la discusión con la noción de modernidad, y es lo que nos debería permitir preparar el terreno para la discusión de la sesión número 2. La sesión número 2 va a titular la pluma en la espada, es decir, después de haber visto la noción de modernidad en general y de cultura y de proyecto de historia en general, en la sesión 2 vamos a tratar de centrarnos en la pluma y en la espada, pero vamos a tratar de centrarnos en lo que presupone el uso de pluma y la espada, es decir, la mano, ¿no? Sin mano no habría uso de pluma ni de espada. Y en ese sentido vamos a preguntarnos por el quién de la modernidad, por el sujeto de la modernidad. Entonces vamos a ver un poquito ya de discusión sobre la literatura. Y vamos a pensar un poquito también de este lado y del otro del Atlántico, ¿no? Vamos a ver la noción de modernidad como un proyecto antropológico. Entonces me interesa que se discutan en la sesión número 2, es decir, la siguiente semana, términos como sujeto, subjetividad y subjetivación, pero en especial la idea de sujeto moderno, ¿no? A veces hay una versión muy simple, eso lo vemos a veces muy reduccionista, casi podríamos decir, de la noción de sujeto moderno en la noción del yo cartesiano, ¿no? Entonces todo pasa por una reducción muy fácil a decir, bueno, la modernidad es el sujeto cartesiano, y eso lo habrán escuchado en varios, o lo habrán leído en varios textos, y esa naturalmente es una reducción desastrosa, ¿no?, de la historia del pensamiento. Pero sí es interesante notar o tratar de buscar ciertos rasgos comunes por esta noción de subjetividad. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de salirnos de la noción de la modernidad es el sujeto cartesiano, ¿no?, que es una tesis inafortunada, por lo menos, desafortunada mínimamente, para tratar de verla en un complejo más bien más amplio, ¿no?, de una noción de sujeto como noción de conciencia, de responsabilidad, de acción, de participación. Y la vamos a ver precisamente en dos aspectos interesantes: la formación de la biografía, la noción de novela y la noción de individualidad, y por lo tanto la tensión entre el individualismo y el comunitarismo. Ahí hay una tensión importante. Por eso para la siguiente semana he seleccionado, más bien moviendo algunos textos que había pensado en primera instancia. Vamos a ver un capítulo de un libro de Bolívar Echavarría que no es muy leído en nuestro contexto, pero que me parece un autor también interesante. Y vamos a leer un artículo sobre Charles Taylor, que es un autor que tampoco se lo conoce mucho y que me parece igual de relevante para la discusión del sujeto y la modernidad. Vamos a leer además un fragmento de Walt Whitman, y que me gustaría ponerlo en discusión con ustedes, ¿no? Entonces, de alguna manera, la tarea para la siguiente semana va a ser leer a Walt Whitman, tomando en cuenta la discusión que vayamos a establecer en esta primera y segunda sesión.
Eso además permitirá tener como un nexo de discusión con lo que se viene más adelante. En tercer lugar, como tercera sesión, vamos a ver un poquito del origen y destino de la vida común. Entonces, vamos a ver un poco de las desigualdades de la modernización, vamos a pensar un poquito en las tensiones entre capitalismo y colonias, que nos permite volver a la sesión número 1, pero al mismo tiempo ampliar la noción, por ejemplo, de modernidades paralelas. Y esto de alguna manera ha sido uno de los resultados de la antropología cultural de inicios del siglo XX, ¿no? A partir de 1910, por ejemplo, comienza a consolidarse la noción de una antropología cultural, y la novedad de esa antropología cultural es que va a criticar precisamente el proyecto de la historia universal de Hegel, ¿no? Mientras Hegel decía hay una historia universal donde todos estamos metidos y donde el desarrollo del mundo y de la cultura, por lo tanto, debe comprenderse en ese gran carril, en esa gran vía de un solo sentido del desarrollo de la cultura. Frente a esa concepción aparecerán las antropologías culturales y dirán, no, no hay solo una historia universal, no solamente hay una humanidad, sino tenemos diferentes historias y diferentes concepciones de humanidad. Y ese es el momento de ruptura. Ese es uno de los diferentes momentos de ruptura o de crítica con la concepción de historia universal de Hegel. Y es lo que va a ampliar la noción de escritura, va a aparecer el trabajo etnográfico, van a aparecer los trabajos de campo, van a aparecer las notas de investigación, van a aparecer los estudios comparados, etc. Y en ese momento la historia va a encontrar bifurcaciones, ramificaciones, comparaciones. Entonces va a haber ahí un giro interesante en la descripción de pueblos bajo un criterio común, al intento de establecer diferentes criterios de comparación, y también va a haber una atención interesante sobre el lenguaje que se utiliza para representar el mundo. Por eso no es tampoco muy extraño que en esa misma época comience a desarrollarse de manera tan fuerte las bases de la lingüística contemporánea. De todas maneras, para nosotros va a ser interesante revisar brevemente, entre todo ese abanico de problemas, las nociones de buen salvaje y de mestizo, que me parecen interesantes porque son dos que aparecen cuando tratamos de reflexionar en las formas pedagógicas de la literatura en la modernidad. Es decir, no es para ninguno de nosotros ajeno que, por ejemplo, la discusión sobre si existe o no un mestizo en Bolivia ha sido un tema interesante hace algunos años atrás, ¿no? Con representantes de tesis ciertamente graciosas y otras un poco más serias o menos escandalosas, ¿no? Y la noción de buen salvaje también permea en gran medida nuestras concepciones de interculturalidad y demás. A mí me parece que una de las discusiones teóricas que permite ver de manera interesante esta tensión dentro de las concepciones pedagógicas de la literatura en nuestro país es Juan de la Rosa y la crítica literaria que se ha desarrollado en torno a él. He tenido la oportunidad de dedicarme un poquito al estudio de esa discusión, y ahí se pueden ver cómo estas nociones de buen salvaje pasan por una parte por la idea de reivindicación de lo indígena, luego pasan por una crítica a esa concepción de lo indígena para afirmar cierta idea de mestizaje, y luego viene otro proceso de crítica de la noción de mestizaje en general. Y estas tensiones de fondo tienen que ver con cómo comprendemos nuestras nociones de individuo, de comunidad y finalmente de historia común. Y ese va a ser uno de los problemas interesantes de la modernidad. Y esta tercera sesión nos vamos a concentrar en algo que a mí me agrada bastante y que comprende además uno de los temas que este año voy a trabajar, que es el tema de pasiones, sentimientos y autodeterminación, tema con el que además hemos coincidido alegremente con la profesora Prada, ¿no? Entonces vamos a ver finalmente también esta tensión entre la hermandad de lo bello, lo bueno y lo verdadero. Vamos a ver, por lo tanto, la modernidad como un momento precisamente de crisis de la relación entre esos ideales éticos, estéticos y cognoscitivos, o epistémicos, si gustan, o epistemológicos, ¿no? Es decir, en qué medida lo bello, lo bueno y lo verdadero están relacionados, en qué medida son independientes, en qué medida lo bello puede ser criterio de lo bueno y criterio de lo verdadero, y en qué medida lo verdadero debería ser el criterio para la inspección de lo bello y lo bueno, ¿no? Y con eso espero que ustedes puedan tener
una base de discusión sobre la comprensión general de la modernidad que les permita luego tener algunas perspectivas de discusión, algunas orientaciones de discusión para abordar los pares de modernidad y melancolía y de modernidad y desencanto. No está por demás decir que naturalmente la noción de desencanto, que es muy común en los análisis de la modernidad, no va a ser profundamente trabajada en estas 3 sesiones porque corresponderá más a marzo, aunque inevitablemente tengamos que tocarla. Hasta ahí, señoras y señores, es la presentación de este modesto programa de 3 sesiones. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? ¿Queda claro? Es ahorita el mapa, ¿no? Es la ruta que vamos a seguir estas 3 sesiones. ¿Ninguna pregunta? Yo tal vez supongo que se preguntarán entonces, ¿y de dónde conseguimos los textos? Entonces lo que voy a hacer es ahora mismo pasarles el enlace para que puedan descargar los textos y trabajar con ellos ya para la siguiente semana. Bien. Perfecto. Entonces, señoras y señores, he cometido un error. No he cambiado de presentación de pantalla, ¿verdad? Ustedes solamente han visto la diapositiva y yo estaba mostrando los programas todo entusiasmado. Bien, de todas maneras, les voy a pasar los programas también en la carpeta compartida. Y cuando revisen el video, igual van a poder ver en primera línea estos 2 documentos. Bien, dicho eso, creo que podemos pasar entonces al siguiente punto, ronda de participación. ¿Ya? Yo ya he hablado demasiado y he dado más o menos como el argumento de estas 3 clases. Me gustaría pedirles lo siguiente. Ajá, adelante. Martín, disculpa, ¿sí? ¿Podrías pasar el enlace al grupo de WhatsApp, por favor? Para estar amable. Claro, con gusto. Igual lo he pasado aquí al chat. Pero se los paso ahí también. Ahora mismo. Oh, ya. Eso es justo lo que no quería que ocurra. No hay problema. Se los paso luego, ¿sí? Está bien. Trabajo por WhatsApp. Siempre un poquito. Ya. Estimado Martín, estás con el micrófono apagado. Sí, decía que justo era lo que no quería que ocurra. El trabajo de WhatsApp siempre se hace un poquito incómodo. Ya. No te preocupes, se los paso luego. Ya, gracias. Está ahí en el chat y se los paso luego, ¿ya? Para no estar ahí mezclando las páginas innecesarias. Y podemos pasar entonces a lo que nos interesa. Y lo que nos interesa ahora es la siguiente diapositiva. Aquí están precisamente, igual es lo que pueden ver. Esta es la parte del programa que nos toca, estamos en febrero, y la parte que nos interesa específicamente a nosotros es esto, ¿no? Barcos, ciudades y culturas, ¿qué es la modernidad? 2, la pluma y la espada, la noción de la literatura, de un lado y del otro del Atlántico, y sesión 3, el origen y destino de la vida común. Esos son los 3 temas que vamos a ver en estas 3 sesiones. Me gustaría que rápidamente traten de revisar. ¿Se puede ver el texto? ¿Es suficientemente claro? No, es muy pequeño. Está pequeño. ¿Ahora? Mucho mejor, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, estos son los 3 temas que vamos a trabajar. ¿No? ¿Qué es la modernidad? Que es el tema para el día de hoy. Luego, pluma y espada, ¿no? Que es la literatura y la noción del sujeto, es la parte de la antropología. Y las nociones de destino común. Permítame señalar así, entonces. Permítame poner con una estrella si quieren los temas que más resaltan acá, ¿no? Es la discusión de la modernidad, el proyecto antropológico y por último esta tensión entre sentimientos, autodeterminación y una dimensión pedagógica
de la literatura. Esos son como los tres temas centrales, son los tres temas que resaltan para nuestras discusiones, ¿no? El tema de hoy es la modernidad. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Yo estoy entrando al enlace, pero no me directamente sale de los documentos. Eso quizás sí nos puede Martín dar el acceso libre, porque estaba pidiendo que solicitemos el acceso. Perfecto. No podemos ver. Ahora mismo, muchísimas gracias. Hay que verificar. Ahora ya está. ¿Está bien? Ahora ya está con acceso libre. Bien. ¿Alguna pregunta? Martín, ¿puedes reiterar los textos que tenemos que leer para la próxima clase? Con todo gusto. Igual los voy a poner al final, pero los anoto ya nomás. ¿Ya? Aquí estamos con... Bolívar Echavarría. Artículo sobre Taylor y Walt Whitman. Han encontrado esos tres textos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Esos tres textos son los que hay que trabajar para la siguiente semana. Y los textos de Hegel, pues, si quieren los vuelven a leer, no hay ningún problema, porque los vamos a leer esta sesión conmigo, ¿ya? Para que se entienda un poquito también qué es lo que espero cuando les pido las siguientes lecturas. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces podemos pasar al siguiente punto. Y es este. Aquí le voy a pedir por favor a Manuela que nos ayude, porque necesito que ingresen, si quieren pueden ingresar directamente desde el chat, creo que es mucho más cómodo, a esta pizarra virtual. Es una pizarra de Jamboard, seguramente todos ustedes ya conocen cómo se trabaja en Jamboard. Hacen clic directamente ahí y les va a pasar. Ahora voy a compartir la pantallita. Una pestaña. Jamboard. Bien. Ahora pueden ver en pantalla nuestra pizarra, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muy bien. Vayan ingresando y hacen clic ahí y directamente les va a pasar a la... Perfecto. Sí, están como editores, entonces no hay mayor problema. Bien. Los que ya han manejado Jamboard ya saben cómo funciona esto. Para los que están por primera vez con Jamboard, pueden ver mi cursor y lo que hacen es dirigirse con el cursor hasta la barra de opciones, ¿no? Si están trabajando en otro dispositivo deberían aparecer 3 puntitos para desplegar la lista y ahí pueden encontrar una nota adhesiva. Hacen clic en la nota adhesiva y les va a permitir generar una de estas. Y lo que hacen en esta ocasión es precisamente responder a la pregunta. Y la primera pregunta es: ¿qué es la época moderna? Es decir, de cuándo a cuándo, cómo la caracterizamos y además cómo la caracterizarán ustedes ahora mismo, ¿no? Si quieren es como una prueba de diagnóstico si gustan, pero es también como una lluvia de ideas. Entonces pueden escribir directamente o pueden hacer una cinta adhesiva, lo que gusten. Cualquiera de las dos vale. Pero de esta manera nos ahorramos el que tenga que explicar así algo que seguramente ustedes saben, ¿no? Cuando hablamos de época moderna, ¿qué se les viene a la cabeza? Eso es lo que necesito que escriban, ¿no? Nada más. 2 o 3 ideas, y mejor si después de la idea entre paréntesis ponen su apellido, porque así queda registrado. Perfecto, ahí ya tenemos por ejemplo una de las primeras participaciones. Es una época entre la Edad Media y la contemporánea. Perfecto. Eso, están ahí jugando un poco con la pizarra, me parece muy bien. Es un momento lúdico también. El momento de participar, eso no Así tiene... tú puedes.
Eso no tiene por qué perderse, ¿no? Finalmente siempre hablamos además de la formación en competencias y hoy en día educativas y demás, y pues manejar estas herramientitas es una de esas prácticas pedagógicas, ¿no? De esa manera articulamos temática de la materia con investigación, con pues didácticas, ¿no? Recursos didácticos en entornos virtuales. Ya, 5 minutos para que escriban lo que bien consideren que podría caracterizar la época moderna. Perfecto, un periodo histórico entre el siglo XV y el siglo XVIII. Magnífico. Esa ya es otra idea. Y pueden fácilmente arrastrar su cinta adhesiva, su nota adhesiva, donde ustedes gusten. Pueden cambiar de color exactamente. Muy bien. Ya nos han pintado una cruz ahí en medio. No está mal. Esto es interesante, ¿no? Porque generalmente asumimos que ya conocemos varios términos que son términos básicos que todo el mundo conoce, que todo el mundo domina. Pero la pregunta siempre interesante al iniciar un curso es ¿hasta qué punto sabemos lo que creemos saber? Ya, época moderna, razón y tradición, eso es interesante. Aunque parece decir razón mayor que tradición. Esa me parece una caracterización que vale la pena resaltar. Si no se ve muy bien, pueden también ampliar. Industrialización, producción en masa, se valora utilidad de las cosas. Bien, interesante. ¿Qué más? No hay respuesta correcta ahora, ¿no? O sea, ya en la universidad no buscamos reproducción de conocimientos, sino generar conocimientos. Y para eso hay que disfrutar estos momentos creativos en los que comienzan a ver las lluvias de ideas, retomamos qué es lo que sabíamos, hay que sobrepasar la vergüenza de decir, ay, no sé, pero creo que es esto. Y eso es lo que nos da precisamente el paso hacia la investigación. Finalmente piensen, cuando quieren trabajar sus tesis, este es el primer momento, ¿no? Cuando dicen, quisiera trabajar una guía de lectura, y la pregunta es, ¿qué es una guía de lectura? Quisiera trabajar un trabajo, una investigación monográfica, ¿qué es una monografía? ¿Cómo se realiza eso? ¿Cuáles son los pasos? Quisiera ver qué se sabe sobre esta novela. Bueno, análisis literario sobre la novela me parece excelente y a veces no hay eso. A veces hay como mucha presión de hacer una interpretación, no sé, sociológica o antropológica o diferentes formas de interpretación de la literatura, cuando a veces volver inclusive a esclarecer el papel de un personaje, la estructura narrativa, el uso del tiempo, la perspectiva del narrador, etc. Eso ya es un tema complejo. Y los temas complejos a veces provienen de esas pequeñas intuiciones mínimas cuando uno dice, no estoy seguro sobre este tema. Y ahora me doy cuenta que esa inseguridad es el primer paso para la investigación, ¿no? Entonces, eso estamos haciendo ahora. Estamos tratando de abrir un poquito la discusión sobre un tema básico, ¿no? ¿Qué se entiende por modernidad? Ya, algunos autores señalan que seguimos en la modernidad. Bien, interesante. Periodo de tiempo entre el descubrimiento de América y la Revolución Francesa. Ya, interesante. Según algunos, no será la revolución del descubrimiento de América el inicio, sino más bien la imprenta, por ejemplo, o el conjunto de sus fenómenos. La llegada al continente americano, invención de la imprenta, por ejemplo, muy bien. Otros dirán que será la salida de los turcos a la península ibérica. Pero en el que tomó la relevancia del antropocentrismo. Interesante. Ya. El antropocentrismo, claro, va a tener así como un fuerte inicio desde el Renacimiento, pero sí va a tener una forma especial de consolidarse en la época moderna. Así que es una idea que no está muy alejada. Bien, esa es la primera pregunta, señores y señores. Pero vean qué interesante es, porque nos han dado, cuando hemos preguntado por la época moderna, nos han dado características, al parecer epocales, se podría decir en cierto sentido. Me gustaría saber ahora qué pasa cuando preguntamos por modernidad. ¿Qué pasa cuando preguntamos por modernidad? ¿Es lo mismo preguntar por época moderna que preguntar por modernidad? ¿Son términos sinónimos, equivalentes? ¿O son más bien diferentes? Si consideran que son términos sinónimos, equivalentes, pueden simplemente copiar la misma respuesta que han puesto antes. Si consideran que son
términos diferentes, pueden anotar una nueva respuesta. Tienen 5 minutos para esto, por favor. Esto es importante porque es el material con el que vamos a trabajar la clase del día de hoy, porque la pregunta del día de hoy es ¿qué rayos significa modernidad? ¿Qué significa época moderna? Lamento por el coro de cánidos que tal vez escuchen por detrás. Son los dueños de casa. Me he trasladado recién y a veces pasa eso. Gracias por su comprensión. Ya, 5 minutos, hacen lo mismo, ingresan, es decir, ya están en el Jamboard. Si se van a la cinta adhesiva, al menú de opciones, y con la cinta adhesiva pues crean una nueva nota. Nota adhesiva, pueden cambiar de color y ahí escriben qué entienden por modernidad. Y ahí pueden decir si entienden que es lo mismo y repiten su nota, o ponen lo mismo o dan una nueva respuesta. O pueden decir es algo diferente pero no sé qué es. Lo que me interesa es que participen. Lo que me interesa es que quede registrado lo que ustedes saben y cómo están iniciando el curso para que ustedes puedan notar cuál es la diferencia al final de esta clase y al final de este mes. Ese es el valor de esto, ¿no? Es la base para una autoevaluación. Les voy a agradecer un poco de celeridad. Pueden poner no sé, pueden poner es lo que deseo conocer, pueden poner una idea cualquiera. No, esto no les resta puntaje, al menos que no participen. Lo único que necesito es que por favor participen porque tenemos otras 3 preguntas más elaboradas. Así que por favor, rapidito. Magnífico, ahí tienes relación con la época moderna, pero ni idea. Perfecto, está muy bien, es una respuesta válida. Es lo que me interesa escuchar. Tengo problemas con la tecnología, no puedo volver a acceder al chat, no sé qué estoy haciendo, pero no sé. Lo que quería poner en la pizarra es que, a mi parecer, cuando hablamos de modernidad, nos vamos a concentrar un poco más en el sujeto, ¿no? Un sujeto que, posterior a estas épocas donde estaba concentrado en sí mismo, se encuentra escindido de su deseo, ¿no? Está separado, ¿no? Y aparecen otras dinámicas para poder conocer y llegar, ¿no? a esto. La velocidad también es algo muy importante en esta época, ¿no? Perdón para este concepto. Fantástico, muchas gracias. Igual, si tienen algún problema me dictan y yo escribo con gusto. La velocidad es un término maravilloso. Eso me recuerda que tal vez les puedo pasar una reseña bonita que tengo sobre el tiempo, que es un libro de Rudiger Safransky. Es una obra bonita, ¿no? Nos han puesto un video de YouTube, ¿ya? Es decir, esa respuesta sí es. Mate, yo también tengo problemas. Me sale en el anterior pizarrón, escribo y me sale en el anterior pizarrón. Bien. Puede ser también un concepto como ¿cómo decirlo? Como un valor al que se aspira, que todo se vaya modernizando. Entonces, esa me parece una idea muy, muy interesante, que todo se modernice, ¿no? Un valor, son términos importantísimos, me parecen muy interesantes. ¿Qué más? Referencia a algo cercano reciente, o que se patea con una época lejana, que se diferencia tal vez, no sé. Nos han puesto un video de YouTube, estoy con intriga. ¿Qué es? Queremos el video. Ajá. Es un video de sumo.
se nos van pasando los años y nos vamos poniendo en tecno. Dice, magnífico. Igual les pongo ahí en el chat el enlace y ahí hay un screenshot de una parte del video, ¿no? Buenísimo. Eso es lo que me interesa. Es decir, cuando hacemos este tipo de actividad es el momento en que debemos reutilizar los recursos, ¿no? Y es finalmente uno de los momentos interesantes para superar ese hastío horrible de la impersonalidad de lo digital. ¿Ya? El año pasado dimos una conferencia con unos amigos de Alemania precisamente sobre corporalidad y virtualidad desde Aachen. Y claro, era esa una de las preguntas, ¿no? Realmente este contacto es impersonal, tiene un rango de personalidad, cómo sobrepasar esa aparente vía de unilateralidad. Y lo interesante es que finalmente esto, aunque parezca un televisor, no es un televisor, sino que permite otro tipo de interacción variada. Y lo que hacen ustedes ahora al participar es precisamente eso. Ahora, sería interesante también performativamente preguntarnos qué relación tiene esto con la modernidad. Es decir, este tipo de contacto que ahora estamos realizando, ¿es todavía un contacto moderno? ¿Es un contacto postmoderno? Bien, entonces el objetivo de esto es precisamente comenzar a levantar el interés sobre las preguntas que están aquí abajo, ¿no? Y que son realmente problemas abiertos. Bien, continuemos entonces. ¿Hay alguien más que quiere que escriba su respuesta? Bien, pasemos entonces al siguiente punto, que el tiempo pasa y nos vamos quedando tiesos. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces acá? ¿Quién podría describir brevemente la imagen, por favor? Es una línea de tiempo. Básicamente es eso, ¿no? Es una línea de tiempo y lo que tenemos para segmentar esta línea de tiempo son épocas, ¿no? Entonces, claramente tenemos las épocas definidas, ¿no? Prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna, y aquí entramos precisamente a lo que nos interesa, ¿no? Después del auge de Roma y el Imperio Bizantino, tenemos la presencia fuerte del Islam, hay esta reestructuración del feudalismo y comienzan dos grandes fenómenos interesantes, el Renacimiento y la Reforma. A eso se suma la presencia del Imperio Hispánico, que va a ser un momento interesantísimo también en la historia, muy poco trabajado. Y vamos a tener el momento que nos lleva hacia la Revolución Francesa, ¿no? En 1789. Y a partir de eso vendría toda la transformación de la Revolución Industrial y comenzaríamos en lo que se denomina como Edad Contemporánea, ¿no? Que es uno de los nombres. Es decir, si Edad Moderna ya era un nombre criticable a todas luces para la comprensión de la historia, llamar Edad Contemporánea a una época de la historia es aún peor, ¿no? Porque se supone que es lo que está pasando actualmente. Y eso tiene que ver precisamente con ciertas categorías que se establecen en el siglo XIX y que permiten establecer una división de la historia, con el énfasis y la dirección de que la historia estaba acabando ya en el siglo XIX. Y lo que tendríamos en el siglo XIX es el fin de la historia. De hecho, y esto es interesante, Hegel se va a presentar como el fundador de la historia universal, como uno de los fundadores de la filosofía de la historia universal, y al mismo tiempo como el que está marcando el fin de la historia universal. Entonces, la modernidad va a tener este tipo de contradicciones interesantes. Pasemos al siguiente gráfico. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Quién podría rápidamente describir la imagen? Un poco pequeña, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Evolución del hombre. Interesante el término. ¿Por qué evolución? Porque tal vez va mostrando como las características o rasgos más importantes, ¿no? Y que le permiten avanzar, ¿no? Correcto. Pues Avanzar, muy bien. O sea, ¿Sí? desarrollar nuevas habilidades, si quieres, nuevas cosas. Ya, desarrollo, avanzar. ¿Qué ideas están ahí
presupuestas en la noción de evolución, avance, desarrollo. Cuando uno quiere avanzar, puede avanzar hacia donde sea o debe avanzar hacia algún lugar específico. Dejando la conocida, los conocidos versos, ¿no? Caminantes, ese camino a andar, etc. Piensen, ¿no? Es decir, tenemos idea de dirección, tenemos idea de orientación, tenemos idea de avance, tenemos idea de desarrollo, tenemos idea de velocidad, ¿no? Porque hay que avanzar y el avance debe ser rápido, por lo tanto tenemos tiempo sobre distancia, esa es la fórmula para la velocidad, precisamente. Y tenemos esta noción de caminito, ¿no? Es decir, para avanzar de alguna manera debe haber un camino. Y este camino puede ser así, más o menos lineal, como veíamos en la anterior imagen, o puede ser como en este, ¿no? Que tiene, sin embargo, un sentido que difícilmente se sustrae precisamente a esa linealidad, a esa continuidad. Y ese va a ser uno de los rasgos también importantes cuando comenzamos a hablar de idea de la historia, ¿no? Vamos a ver que precisamente aquí uno de los aportes importantes de la modernidad va a ser retomar la idea de una noción de historia lineal. Y esa es una de las concepciones de historia que no es común a todas las culturas y que de alguna manera tiene como una de sus fuentes especiales el pensamiento cristiano. Y encontramos esta concepción lineal de la historia, por ejemplo, en San Agustín. Hegel la va a retomar de una manera transformada, pero todavía continua. Se van a poner en cierto tipo de marxismos y demás, y va a ser esta noción de progreso y desarrollo continuo, ¿no? Lo que me parece a mí una idea maravillosa de la temporalidad, pero que ha sido fuertemente criticada, ¿no? Y por lo general es muy común escuchar, tenemos que salirnos de la noción lineal del tiempo, etcétera y demás. Creo que siempre la pregunta inquietante es ¿y por qué? No obstante, por ahora nos interesa entender cuáles son las repercusiones de esta noción lineal del tiempo y en qué sentido se habla de linealidad. Pasemos a la siguiente diapositiva, que nos llega a otro punto. Esta es pregunta de control, casi de diagnóstico, ¿no? El título de la materia es también las modernizaciones a un lado y al otro del Atlántico, ¿no? ¿Qué es el Atlántico? ¿Mar u océano? Bien, tenemos un océano. ¿Cuáles son los océanos que existen? El Pacífico, el Índico y el que nos interesa, el Atlántico, ¿no? Entonces el curso se va a enfocar precisamente en esta discusión y en esta tradición, ¿no? En esta comunicación finalmente entre espacios geográficos. Y eso es interesante porque la modernidad va a tener esta tensión siempre interesante entre el establecimiento de una geografía para el pensamiento, para el determinar el lugar del hombre, y al mismo tiempo una presión temporal, un intento de marcar el tiempo. La modernidad va a ser además el momento en que se van a crear los estándares sociales del tiempo, con, por ejemplo, la aparición del reloj. Y la aparición del reloj es generalmente uno de los temas poco tratados en la modernidad, en los estudios de la modernidad, pero es un tema fundamental. Bien, hasta ahí entonces, hasta ahí lo que nos ha interesado en esta parte de la sesión es repasar las nociones que tenemos aparejadas a la noción de modernidad. Vamos a hablar un poquito de las líneas juguetonas. Entonces veamos lo que dicen acá. Es un corte o un punto de quiebre entre lo épico hacia lo subjetivo. Periodo de tiempo, ya. Está bien. Vean, para tratar de dar un poquito de orden a esto en nuestros apuntes, yo diría en primer lugar que la época moderna, cuando hablamos de época moderna, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? De un periodo de tiempo, de un periodo histórico. Pero cuando hablamos ya de modernidad, estamos hablando de estas características que forman a lo moderno. Es decir, ¿qué se va a entender por modernidad? ¿Qué es lo que culturalmente caracteriza a esa época, ¿no? Entonces, ahí es importante hacer una diferenciación de la época moderna, ¿no? Que es un espacio de tiempo y una geografía específica, de la noción de modernidad, que va a ser el intento de caracterizar un proyecto cultural, un proyecto político, un proyecto filosófico, un proyecto educativo, un proyecto
finalmente civilizatorio. Y eso va a ser uno de los aspectos más inquietantes de la modernidad, que va a ser uno de los grandes proyectos de civilización universal, pensada en términos universales. Cada imperio naturalmente ha tratado de dominar el mundo y establecer sus parámetros en todos los pueblos conquistados, pero el momento en que surge la modernidad se da con varios niveles de contradicción. Ya no se usa solamente la espada, se usa la comunicación, se usa el convencimiento, se usa la tecnología, se usan nuevas formas de colonización. Entonces, lo que vemos en esta época, lo que vamos a ver es precisamente esa tensión fuerte. El día de hoy nos va a interesar centrar esta discusión a partir de dos autores. Antes de pasar a esos dos autores, me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, duda o comentario de esta parte. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, después de haber jugado un poquito con ese material interactivo, después de haber visto un poquito estas ideas que ustedes tienen como punto de partida, me interesa que nos centremos en el análisis de textos. No obstante, les voy a pedir que hagamos una pausa de 5 minutos para que ustedes puedan recuperar fuerzas. La curva de atención sé que ya ha descendido y necesitamos volverla a subir. Y para eso vayan por un vaso de agua, un café, lo que gusten, ¿ya? Al baño, lo que sea. 5 minutos de pausa, eso significa hasta 16:36, por favor. Y vuelvan así entusiasmados nuevamente. ¿Bien? Muchas gracias. Una pausa, 5 minutos. Gracias. Die USA versuchen in der Ukraine-Krise die Muskeln spielen zu lassen. 1000 Soldaten werden gerade aus Deutschland nach Rumänien verlegt, also in ein Nachbarland der Ukraine. Kiew steht natürlich im Zentrum der Aufmerksamkeit, aber auch bei dessen Nachbarstaaten und den baltischen Anrainern Russlands ist die Nervosität hoch. 80% der russischen Armeen im Westen des Landes werden gerade rund um die Ukraine zusammengezogen. Und deshalb sind auch Rumäniens Streitkräfte in erhöhter Alarmbereitschaft. Eine Übung an Bord eines rumänischen Kriegsschiffs. Das Szenario: Die Fregatte König Ferdinand ist von einer Rakete getroffen worden. Die Aufgabe der Besatzung: Leben retten und Feuer löschen. Das Schiff hat gerade eine Wartungsphase.
Muy bien, y 36, podemos retornar, por favor. Ahora sí, señoras y señores. Ahora se viene lo grave. Texto, texto. Y vamos a entrar así, nos vamos a avanzar directamente cabeza a textos de Hegel. Este primer texto es parte del discurso inaugural de las lecciones de la historia de las lecciones de la filosofía de la historia universal. Y lo que vamos a hacer ahora es leer de manera conjunta e ir discutiendo los fragmentos. Y nos interesa precisamente responder a la pregunta: ¿qué se entiende por modernidad? Vamos a ver en esta primera parte los fragmentos, la tensión entre ciencia histórica, entre historia, y por otra parte, la filosofía de la historia. Y vamos a tratar de comprender la diferencia entre estas dos aproximaciones a la historia humana. Sé que ahí el texto no se nota muy bien, por eso he decidido más bien cortarlo, como podemos ver en la siguiente diapositiva. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor, este primer fragmento? Lo voy a ampliar un poquito más. ¿Alguien nos ayuda a leerlo, por favor? Para que no se aburran solo con mi voz. Yo, Adelante, por favor. ¿se escucha claramente? Sí. La historia solo debe recoger puramente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. Es tanto más verdadera cuanto más exclusivamente se atiene a lo dado. Y puesto que esto no se ofrece de un modo inmediato, sino que exige varias investigaciones enlazadas también con el pensamiento. Cuanto más exclusivamente se propone como fin lo sucedido. Bien, perfecto, muchísimas gracias. Ahora, borremos esa aclaración que está en 2 líneas, ¿no? En guiones de aclaración, en guiones aclarativos, y veamos qué es lo que nos queda. Nos quedan 2 oraciones. ¿Podrías, por favor, volver a releerlas, dejando de lado todo lo que está en ese guión aclarativo, que el original en alemán es una oración subordinada? El micrófono, por favor, gracias. La historia solo debe recoger puramente lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y actos. Es tanto más verdadera cuanto más exclusivamente se atiene a lo dado. Cuanto más exclusivamente se propone como fin lo sucedido. Buenísimo. Creo que quitando toda esa oración subordinada queda más clara la idea que nos propone en este párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que nos propone en este párrafo? Señor Morales, ayúdenos. ¿Qué es lo que dice la primera oración? Es decir, la primera sentencia, ¿a qué se dirige? ¿Qué es lo que está tratando de explicar aquí Hegel? Que la historia tiene como deber o solamente como tarea recoger todo aquel acto que ha sucedido. Es decir, a lo que yo entiendo no puede hacer caso a suposiciones, a rumores o cosas que no están de alguna forma cotejadas. Entonces tiene que ser algo al hecho como tal, al hecho que ha sido percibido, que ha sido vivido. Perfecto, muy bien. Ven entonces que aquí Hegel no está hablando de Geschichte, sino está hablando de Historie, es decir, de la historia como una disciplina, como una ciencia. Aquí está pensando en términos de ciencia. Y eso es lo que le interesa aquí a Hegel resaltar. Es decir, aquí hay una ciencia llamada historia. Aquí estamos, bien. Ciencia, historia. Y esta ciencia histórica, o esta ciencia llamada histórica... perdón, me he saltado de... Ahora sí, aquí estamos. Ahora sí. La historia como ciencia... tiene objeto de estudio. ¿Qué es lo que estudia esta ciencia histórica? Vean cuáles son los elementos que estudia la historia. ¿Quién me puede ayudar?
Dice lo que es, ¿no? Esto es interesante. ¿Qué podemos entender por lo que es? Quizás objetividad. Ya, por ejemplo, objetividad, ¿no? Es decir, lo que existe. Lo que se ve se anota. Ya, lo que se ve se anota si quieren, ¿ok? Lo que ha sido. ¿Qué significa ese lo que ha sido? ¿Mm? Lo que ha sido es, básicamente, Pasado. 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 Ahora, piensen cuál es el carácter del pasado, lo que ha sido. ¿Qué significa que una cosa deje de ser? ¿En qué sentidos decimos que algo ha dejado de ser? Ejemplos, ¿vale? Tal vez cuando algo nuevo sea impuesto, digamos. Por ejemplo, Bueno, estábamos viendo en el Jamboard cómo han ido cambiando las épocas, ¿no? Entonces una época se ha impuesto a la otra. ya. Eso ha dejado de ser. Eso es interesante. Una época deja de ser porque otra época se impone. Porque vean ese uso del verbo, ¿no? Si una nueva época se impone a la que era, esta nueva época ya debía haber existido. ¿Cómo es posible? ¿No sería más bien cambio, Martín? Esa puede ser otra manera de comprender lo que ha sido. Vean, una primera forma sería esa expresión verbal. Una nueva época se impone a la anterior. Pero eso debe llenarnos de asombro, porque ¿cómo es que esa nueva época se impone? Porque para eso ha debido existir de alguna manera. Pero ¿de dónde ha surgido? ¿Ha surgido de lo antiguo? ¿De aquello a lo que se impone? ¿Cómo es posible que lo nuevo surja? Porque no es más bien como una continuada ampliación. Otra es la noción de cambio. ¿Qué significa cambio? ¿Coral? Como transformación. Por ejemplo. Cambiar. Ser y no ser. Eso es un ejemplo tal vez práctico a eso es lo que le pasaba a mis plantas cuando viajaba. Eventualmente tenía la suerte que me regalaran alguna planta y tenía que viajar. Y cuando volvía la planta ya no era. Es decir, estaba toda... Era tierra con algún rastro de un vegetal seco encima. Esa podría ser una manera de, ya no sé, ok, de cambio. ¿En qué sentidos más hablamos de cambio, de transformación? Vean que esta noción no es tan elemental o tan obvia como pensamos en un momento. Describir esa transformación no es sencillo. ¿Qué más significa esa idea de lo que ha sido? ¿En qué sentido más podemos decir que algo ha dejado de ser? Tal vez cuando deja de existir. Ya, por ejemplo. Un ejemplo de algo que deje de existir. A ver. Hace un tiempo, o sea, no, lo tomemos personal o no, pero hace un tiempo yo estaba casado y ahora no. Mi matrimonio dejó de existir. Bien, eso es interesantísimo porque podríamos hablar en primer lugar de cosas que dejan de existir cuando hablamos de cosas u objetos. Por ejemplo, si no me lo he llevado, déjame ver. En este caso, ¿ya? ¿Qué pasa en este momento? Un papel que está quemando y deja de ser papel para convertirse en cenizas. Correcto. Bien. Perfecto. Ya está. Y eso más bien no se amplía al escritorio, lo que me alegra mucho. Pero esa manera, por ejemplo, es algo deja de ser, ¿no? Un objeto deja de ocupar el espacio. Hay una transformación física, ¿no? El papel blanco se vuelve negro, se vuelve ceniza, pero al mismo tiempo hay una transformación química. Es decir, ya no puede volver a su forma anterior. Otra cosa pasa con el agua, por ejemplo. El agua puede cambiar de estado sin dejar de ser agua. H2O. Pero en cambio en estas transformaciones químicas algo deja de ser. Sin embargo, ¿qué pasa
con estas otras entidades, ¿no? Con estas otras formas de existencia que no son objetos químicos ni físicos, es decir, por ejemplo, una relación. ¿Qué pasa cuando ya no hay una relación? ¿Qué pasa, por ejemplo, antes de Bolivia? ¿Existía Bolivia antes de Bolivia? ¿Qué pasa con ustedes, no? ¿Qué pasa cuando una relación se termina? Entonces, vean que hay nociones diferentes de lo que ha sido y la manera de describirlas es un problema. No es tan sencillo. Y la modernidad va a tomar conciencia de ese problema, de lo que ha dejado de ser. ¿Cuáles son los otros dos términos que aparecen ahí como objetos de estudio de la historia? Los acontecimientos y actos. Uh-huh. ¿Qué es un acontecimiento? Algo que sucede, que quizás tenga algún grado de importancia o de relevancia. Por ejemplo, Como un hecho histórico, por ejemplo, el descubrimiento de América. ya, este es un ejemplo interesante, ¿ya? El descubrimiento de América. ¿A qué otras cosas más llamamos acontecimientos? Piensen en la noción de descubrimiento de América, ¿no? ¿Y por qué llamamos eso acontecimiento? No había América y de pronto alguien descubre América y dice, ah, América está ahí. Ajá. Lo que no había ha llegado a ser. Por lo tanto, ahí la historia se ocupa de lo que es, lo que aparece, lo que existe. Nos enamoramos y decimos, ah, creo que algo me está aconteciendo. Algo está pasando en mí. Eso es interesante porque los acontecimientos tienen en cierta medida una dimensión de impersonalidad. Algo nos ocurre. Algo precisamente acontece. ¿No? Es difícil decir yo acontezco. Las cosas acontecen. Una situación acontece. Una fiesta se produce de alguna manera, por decirlo así. ¿No? La alegría o la tristeza parece que también tienen ese carácter como de acontecimiento. Nosotros tiene como una imposición. El acontecimiento tiene tal vez ese poder de la imposición de la realidad. Y eso es sumamente interesante. Porque a veces no nos damos cuenta de esos acontecimientos sino en retrospectiva, como cuando decimos, es que el amor se ha acabado. Por eso es que estoy terminado con esta relación. No me había dado cuenta de ello, pero ahora comprendo que ya había acontecido algo. ¿Ya? Eso es interesante porque el acontecimiento, aunque tiene ese carácter de nuevo, tiene también esa desazón como que ya pasó. Es decir, tan pronto nos damos cuenta que algo ha acontecido, el acontecimiento se acabó. ¿Me dejo entender? Lo que estoy iluminando, o lo que estoy tratando de iluminar, ¿no? Sobre lo que estoy tratando de echar luz, es precisamente esta contraposición de la noción de acontecimiento, que es algo que ocurre como nuevo, pero al mismo tiempo tiene como un carácter de acabado, es decir, ya pasó, sucedió, se ha dado, se ha producido. El acontecimiento del primer beso tiene ese mismo carácter, o sea, nos damos cuenta cuando pasó, ocurrió. Lo mismo con los accidentes. Los accidentes suelen ser un acontecimiento porque nos damos cuenta que ya ha pasado. Las enfermedades fuertes también tienen ese carácter. Ya estoy contagiado. Ocurrió. Ya no hay vuelta atrás. Eso es interesante. Y eso permite justificar ese carácter de imposición, ¿no? de la realidad que se impone. La diferencia con el acto. ¿Qué es la noción de acto? Acto, ¿qué es acto? Acontecimientos y actos, ¿qué son actos? Ejemplos. Es más específicamente una acción. Ya, un acto es una acción, ya, ok. Un paso, ya, ok. Otro paso, ¿cómo aclaramos qué es una acción? Que tiene que ver más, creo que medida, ¿no? Como más específicamente, como un acontecimiento puede ser el descubrimiento de América y un acto es algo específico de ese descubrimiento, ¿no? Como haber llegado en un barco a esa tierra, ¿no? Haber arribado con el barco, ¿no? ¿Y qué pasa con haber salido con el barco? Decir, voy. También sería un acto, ¿no?
Por lo tanto, ¿qué caracteriza los actos? Como algo que puedes hacer, ¿no? Un ejercicio de posibilidad. Bonito, bonito. Podría ser. Es una expresión bonita. Eso, participan todos. Eso me gusta. Adelante. Me parece que es bueno, ya lo dijo Daniel, la voluntad. La voluntad, ¿qué es eso de la voluntad? Puede ser también pasos en un determinado proceso. Pasos según un determinado proceso. Voluntad. ¿Qué significa voluntad? ¿Pulsiones? Ya. Es decir, no puede ser, ¿no? Pero pueden ser dos pulsiones, yo creo. O sea, básicamente una pulsión erótica o una pulsión de muerte, no sé, de voy a morir, entonces hacer, creo, no sé, yo lo veo un poco así. ¿Los animales tienen voluntad? Porque los animales también tienen seguramente tienen esa presión de vivir o morir. ¿Tienen voluntad? Uy, no sé, la verdad. Eso sí, pero me nuestra agarraste en voluntad, curva. pero cuando tenemos voluntad, la referencia de Freud ahí es clara, pero ahora pensemos, ¿no? Cuando hacemos un acto voluntario, cuando hacemos un acto, cuando realizamos un acto, cuando realizamos una acción, ¿qué es lo que hacemos? Se pretende transformar. No, tenemos la voluntad de hacer algo. O sea, me quedé pensando a veces soy muy voltera, me he vuelto la doñita de la clase, así que me van a disculpar. Para me nada. lo he ganado. Estaba pensando en cómo hay una teoría que dice cómo se produce materia o realidad a través de el deseo, el conocimiento y la voluntad. Uno no puede transformar si no tiene ninguna de estas tres. Entonces, pensando en esta secuencia, la voluntad tiene que ser ese impulso que caracteriza al ser humano de tomar ese deseo y ese conocimiento para transformar una situación. ¿Y acaso no es mejor dejar las cosas así nomás? Si existe el deseo, ni modo, ¿no? Ahí vienen los puntos, ¿no? Impulso, deseo, pulsiones, ¿son sinónimos? La idea de lo nuevo, la idea de la transformación que está ahí aparejada. ¿De dónde viene? Ven, esos son los ámbitos ya de reflexión que Hegel dice, la historia no se mete ahí, la historia debe registrar lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y los actos. Pero reflexionar sobre eso ya no es tarea del historiador. El historiador debe registrar. Eso es lo que se llama historiografía, ¿no? Recolectar datos, ¿no? Hay que hacer historia de las ideas, no sé qué, etcétera. Hay que hacer ficheros, hay que hacer archivos, hay que hacer museos, hay que hacer repositorios, hay que hacer todo lo que se pueda para recuperar datos, para mantener los datos. Porque esos datos son la base de la historia. Eso es. Y Hegel dice, eso es la historia. Es la recolección de datos. Es la recolección de lo que es, de lo que ha sido, de los acontecimientos y de los actos. Pero fíjense que ya estos términos son completamente complejos. No son evidentes por sí mismos. Al principio parece que sí, pero cuando auscultamos un poquito, no es tal superficialidad, es solamente aparente. Veamos. La labor. Aquí comienza con la labor. ¿Ya? Ahí lo único que he comido es la. La labor de la filosofía. ¿Quién nos ayuda a leer, por favor? ¿Qué ha pasado? ¿Se han quedado ahí mudos, por favor? Daniel. Eso, Daniel, por favor. Ya, yo voy a leer. La labor de la filosofía parece hallarse en contradicción con este fin. Hasta ahí, ¿cuál fin? Perdón, hasta ahí, ¿cuál fin? El fin de la historia, ¿no ve? Que es registrar lo que es, lo que ha sido, los acontecimientos y los actos. Adelante, por favor.
Ya. ¿Continúo? Por favor. Y sobre esta contradicción, sobre el reproche que se hace a la filosofía de que lleva pensamientos a la historia con arreglo a los cuales trata la historia, quiero explicarme en la introducción. Muy bien, hasta ahí. ¿Qué es lo que está haciendo Hegel? Él ya está ahí defendiéndose de lo que va a ser un tema de discusión en todo el siglo XX. Si la historia es una narración, si la historia solamente es una narrativa, si los historiadores hacen historiografía, es decir, recuperan datos y luego son los mismos historiadores que luego tratan de darle un orden a esos datos, ¿no? Entonces, esta vasija era una maravilla, tal vez solo tomaban chicha ahí, pero dicen, no, no sé, se inventa toda una historia, ¿no? Hegel, ¿ya? En el siglo XIX ya está comenzando a tratar de defenderse de esa noción. Y él dice, quiero cuidarme del reproche que se hace a la filosofía, ¿no? De que nosotros le damos pensamientos y estamos especulando sobre la historia para narrar lo que nosotros quisiéramos narrar, ¿no? Eso es maravilloso. Hegel ya está ahí diciendo, bueno, hay ese reproche de que nosotros hacemos la historia como nos da la gana, nosotros los historiadores, cuando comenzamos a reflexionar sobre la historia como filósofos. Pero cuidado, él dice, en realidad todo eso puede partir de una contradicción inherente. Vamos a tratar de entender cuál es esa contradicción inherente. Se trata, dice, por favor continúe. Se trata de enunciar primeramente la definición general de la filosofía de la historia universal y de hacer notar las consecuencias inmediatas que se derivan de ella. Perfecto, ¿no? Vean, el plan es la aclaración precisamente de la filosofía de la historia universal. Y es aquí donde Hegel precisamente va a hacer fuerza, va a reforzar la noción de que, uno, la historia es universal, es decir, toda la humanidad comparte una misma historia. Y ese ya es un ideal político, es un ideal educativo, es un ideal civilizatorio, si quieren, es decir, eso implica formas de educación, formas de gobierno, formas de práctica y demás. Entonces está diciendo, todos los humanos compartimos una historia, y es la historia universal. Y de esa historia universal hay que hacer una filosofía, hay que hacer una reflexión. Veamos cómo continúa su exposición. Con esto, las consecuencias inmediatas que se derivan de ella, ¿no? Con esto, la relación entre el pensamiento y lo sucedido se iluminará por sí misma con recta luz, ¿no? Cuando él dice la relación entre pensamiento, habla de la filosofía. Y cuando habla de lo sucedido, está hablando de la historia. Entonces, para él, precisamente, la filosofía de la historia es esta reflexión sobre lo que la historia ha registrado. Y tanto por esta razón, como también para no resultar demasiado prolijo en la introducción, ya que la historia universal nos aguarda una materia tan rica, no será menester que me entretenga en refutar y rectificar las infinitas representaciones y reflexiones equivocadas que están en curso, se inventan continuamente sobre los puntos de vista, es decir, las diferentes formas de hacer historia, los principios, las opiniones acerca del fin y del interés de estudio de la historia, y en particular sobre la relación del concepto y de la filosofía con lo histórico. Omitiré por entero o solo incidentalmente y recordaré alguna de ellas, dice, ¿no? Aquí lo que queda básicamente claro es que la filosofía es este ejercicio del pensamiento que toma como materia de estudio, como materia de reflexión, lo sucedido, es decir, lo registrado por la historia. Ahora, esto es importante porque vean que aquí con Hegel, entonces, se nos establecen estas ideas básicas. La historia debe recuperar datos para comprender qué es lo que ha pasado en la historia, qué es lo que han hecho los seres humanos, qué ha acontecido, y la filosofía debe dar pensamientos, es decir, debe reflexionar sobre esos datos. Es precisamente lo que él hace cuando trata de trabajar la historia de la filosofía. Ya no estamos haciendo ahora un paso de la historia universal, de la filosofía de la historia, a la historia de la filosofía. Vamos a ver una apreciación específica de esto. Y vamos a ver con Descartes. Cuando Hegel trata a Descartes, cuando trata de... Ahora sí. Cuando Hegel trata de explicar a Descartes, vean lo que va a decir de él.
¿Quién nos podría ayudar a leer esta primera oración? Descartes es. Yo puedo. Adelante, Dice, por favor. Descartes es un héroe del pensamiento que aborda de nuevo la empresa desde el principio y reconstruye la filosofía desde los cimientos puestos ahora de nuevo al descubierto al cabo de 1000 años. ¿Continúo? Perfecto, hasta ahí. Vean cuáles son los términos que utiliza Hegel, que son maravillosos. Héroe del pensamiento, ¿no? Lo mezcla como un personaje de acción, y va a ser porque Descartes ha sido soldado, ha sido de todo, y al mismo tiempo filósofo. Y va a ser considerado por Hegel el gran primer filósofo de la modernidad. Vean el término que le pone, el gran héroe del pensamiento. Y Hegel va a utilizar términos héroes solamente como para Napoleón, ¿no? Para estos grandes personajes que son capaces de cambiar la historia, es decir, que sus actos son capaces de producir acontecimientos. Nosotros generalmente realizamos actos, siempre tomamos decisiones, todo el momento estamos tomando decisiones, pero no todas nuestras decisiones, y no de todos, producen acontecimientos. Y eso es lo que hemos visto precisamente antes, ¿no? Y esto es lo interesante con estos personajes de la historia. Y eso va a decir Hegel en su filosofía de la historia universal. Todo lo que parece que en la historia pasa por azar, porque un tipo dijo, voy a quemar mi ciudad, o porque dijo, yo quiero ser famoso, yo quiero transformar esto, y de pronto parecen cosas así solamente de la voluntad individual, Hegel dice en realidad estaban determinadas por el impulso de la historia. Y ese es el ardid de la razón. La razón siempre se encubre en aspectos pasionales. Entonces las cosas que parecen así lo más absurdas, en realidad tienen repercusiones tan importantes que le permiten decir a Hegel que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Inclusive todas esas cosas que parecen así apasionadas en un momento tienen una repercusión tan fuerte y se organizan de tal manera que en algunos casos generan acontecimientos, transforman la realidad y se establecen como un nuevo orden. Y eso es lo interesante. Por eso vean que aquí la voluntad individual se vuelve un acontecimiento, ¿no? Es un héroe del pensamiento porque reelaboró la empresa del pensamiento para comenzar desde el principio y reconstruir la filosofía desde los cimientos. Y esa va a ser la característica de la modernidad. La modernidad no va a ser tanto, nosotros somos lo nuevo, punto final, sino la modernidad va a ser el esfuerzo por comenzar de nuevo, por encontrar nuevos cimientos. Y esa va a ser una de las características centrales de la modernidad, según Hegel. Jamás se podrá insistir bastante ni exponer con la suficiente amplitud la acción, vean, ahí retoma el término acción, ejercida por este hombre sobre su tiempo y sobre el desarrollo de la filosofía en general. ¿Ven? Ahí viene la acción que se transforma en acontecimiento. Su importancia estriba principalmente en haber sabido exponer su pensamiento de un modo simple y sencillo, y al mismo tiempo popular, relegando a segundo plano toda premisa del pensamiento popular mismo, partiendo de tesis completamente simples y reduciendo el contenido a los pensamientos o a la extensión y el ser. Con lo que, en cierto modo, enfrenta el pensamiento con esta antítesis. El pensamiento simple se presenta bajo la forma de entendimiento determinado y claro, razón por la cual no se le puede llamar un pensamiento especulativo, una razón especulativa. Cartesio, por parte de determinaciones fijas, firmes, pero solamente del pensamiento, es la manera de su tiempo. Es la expresión de una época, dice. Lo que los franceses llaman ciencias exactas, ciencias del entendimiento, bla, 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 se verán afectadas por él. Vean entonces cómo aparece la noción de historia y de la modernidad en términos de grandes acontecimientos, pero también de grandes actores, y de una tensión entre la acción entre la acción voluntaria individual y las repercusiones mayoritarias. Ahora, aquí viene la gran pregunta. Y esta va a ser una de las tensiones lindas que ocupan hasta el pensamiento contemporáneo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, somos responsables de las acciones voluntarias que cometemos? ¿No? Esa tensión va a ser importante también para la modernidad, ¿no? Y en este intento de ver la historia de los humanos, no como historias individuales ni de pueblos, sino de verla en un entramado conjunto, en una historia universal. Bien, entonces hasta ahí hemos llegado al héroe del pensamiento y una tensión entre acontecimiento, entre acto,
entre acto individual y acontecimiento general. Esa tensión fuerte entre el individuo y la sociedad, la historia, el acontecimiento, va a ser uno de los puntos centrales del pensamiento de la modernidad. El individuo comienza a aparecer como una tensión entre lo social, entre lo histórico, entre él y su pasado, entre él y su futuro, entre él y él mismo. Bien, señores y señores, son las 5:10. Les propongo que retomen esta hora que continúa para leer las diapositivas por su cuenta. Vamos a retomarlas en la siguiente sesión y para comenzar a preparar la lectura de la siguiente semana. Entre esas lecturas de la siguiente semana, me gustaría precisamente hacer énfasis en la lectura que tenemos de texto literario. Voy a dejar de presentar para presentar solamente una partecita. Una ventana. Esta ventana se llama Walt Whitman. Solo una selección, luego con la profesora Prado van a ver maravillas. Con Whitman, conmigo solamente vamos a ver una partecita que según yo podría ilustrar esa tensión. Es decir, cómo esa tensión del siglo XIX registrada por Hegel se va a mantener tal vez como una constante en eso que denominamos como modernidad. No solamente como época moderna, sino como una forma de vida, como una forma de pensar, como una forma de sentir las tensiones que tenemos con la realidad, con lo que es, con lo que ha sido, con lo que acontece y con nuestros actos. Walt Whitman, Cosmos, de Manhattan, hijo, turbulento, carnal, sensual, glotón, bebedor y procreador. Nada sentimental ni de quienes se colocan por encima de los hombres y las mujeres o se apartan de ello. No más modesto que inmodesto. Arrancad los cerrojos de las puertas, arrancad las propias puertas de sus quicios. ¿No? Es decir, la puerta es siempre la imagen de la apertura, de la salida, de lo nuevo. Y aquí Whitman no solamente está diciendo abramos las puertas, saquemos las puertas, sino saquémoslas de sus quicios. Es decir, rompamos la misma noción de apertura. Quien quiera que degrade a alguien, a mí me degrada. Y todo cuando se haga o diga, vuelve a mí finalmente. A través de mí, el estro que brota y brota, a través de mí la corriente y el índice. Pronuncio el santo y seña prístino. Doy la señal a la democracia. Por Dios que no aceptaré nada cuyo duplicado no acepten todos en igual de condiciones. Hay una tensión aquí. Glotón, corporalidad, individuo, sociedad, Dios. Vamos a ver con los siguientes fragmentos de Hegel precisamente esas tensiones. Y esas tensiones nos van a servir como un marco amplísimo de lo que se viene a discutir en dos textos interesantes. El de Bolívar Echeverría, que es solamente el primer capítulo, que titula ¿Qué es la modernidad? Que se los muestro ahora mismo. Echeverría. Aquí está. Este es el texto. ¿Se puede ver? Sí, perfecto, se puede ver. ¿Qué es modernidad? Y de este texto solamente leen el capítulo primero. La pregunta es clara. ¿Qué es modernidad? Es una conferencia, no es muy larga, es muy didáctica. Léanla, por favor. Y el segundo texto a trabajar es el de Modernidad e Identidad en Charles Taylor. Las diapositivas que las tienen ya en la carpeta de Google Drive, solamente léanlas así casi de corrido. ¿Sí? Conmigo las vamos a repasar porque yo ahí voy a hacer énfasis en algunos aspectos importantes. Y estos tres textos, Walt Whitman, Modernidad e Identidad en Charles Taylor y la primera conferencia de Bolívar Echeverría, esos sí son obligatorios. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Entonces, señoras y señores, pueden desconectarse, no hay ningún problema. Nos veríamos el siguiente jueves a la misma hora. ¿Está bien? Ok. Súper. Como síntesis, entonces, el día de hoy hemos puesto en discusión la noción de modernidad. Vamos a retomar eso en la siguiente clase. Hemos visto esta tensión entre acto y acontecimiento. Hemos establecido cómo Hegel trata de establecer la noción de una historia universal y pensar en los supuestos, ¿no? Y dos de estos supuestos básicos son acción y acontecimiento. Lo que es y lo que ha sido.
y vamos a ver esas tensiones desarrolladas la siguiente semana con estas lecturas, ¿ya? Espero que la siguiente semana realmente quede claro en carne viva lo que ahora hemos simplemente preparado. Bien, espero que la clase les haya agradado, que les parezca un estimulante como reto intelectual, y nos vemos en 7 días. Cuídense mucho, una alegría conocerlos. Gracias, Martín. Gracias, bye. Martín, una pregunta, por favor. Gracias, Martín. ¿Vas a colgar la grabación al chat? La tengo que subir a YouTube primero y luego les paso el enlace. Ya, gracias. Listo, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, Martín, gracias.